tu nombre, venga tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nos dejes caer en tentación, Padre mío, en esta hora, Señor, te doy gracias por habernos permitido un día más estar en tu casa, que es una casa de oración, Padre mío. En esta hora, Señor, me dijo tratar el mensaje, Padre mío, te pido que tú seas que me des palabras, Señor, y que en esta hora puedas expresarme conforme a tu palabra, Padre mío, y no compartarte el respeto a nadie, Señor. En esta hora nos somos tus manos, que tú seas que nace por mí, Señor. Amén. ¿Te gusta aceptarme? Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Yo le doy gracias a Dios más que nada porque pues, nuevamente estoy aquí por el mensaje. Y nuevamente gracias a Dios también porque esta es mi segunda ocasión que doy el mensaje. Ya quito, no sé si 100% yo, porque anteriormente tomaba medicamentos, porque como estoy enfermo de los nervios, ¿no? Pero dejé el medicamento porque me puse más nervioso. Pero para poder sacar el medicamento pues yo me propuse hace año y medio, ¿no? Ponerme en oración y de abrir el corazón a Dios, Señor, para que Dios escuchara mis peticiones. Y bendito sea Dios que Dios ha escuchado todo lo que he pedido. La primera fue no ponerme nervioso al dar el mensaje, y bendito sea Dios. Ya Dios me concedió, Y la segunda fue pues dejar el medicamento, porque yo me quería sentir yo, porque tomando unos medicamentos como que no está al 100, y por eso le doy gracias a Dios, porque así estoy yo. En esta hora les invito, bueno, primeramente quiero decirles que vamos a hablar de Rey Urias, Yo tenía otro mensaje preparado, que inclusive a mi nuera le dije, ya un mensaje desde ese tiempo. Más que mi mente se me vino pues, el mensaje de Rey Urias, inclusive todavía le hablé al hermano, ¿cómo se llama? El rey, digo, hermano, ¿cómo se llama el rey? El rey que tenía 26 años, ya me dijo, pues, ya, dice, permíteme tantito, está bien, hermano, yo no espero. Ya me dijo, fue el rey Urias, y se encuentra en Segunda Crónica, capítulo 26, de 1 al 21. Perfecto. Ahora sí, lo que sigue a mí me corresponde, Y bendito sea Dios que este mensaje me inspiró, me llamó la atención, Dios me lo puso en mi corazón. Porque yo podía haber dado otro mensaje, porque a veces me pongo por leer las escrituras, y hay mensajes que me llaman la atención, pero en esta ocasión me llamó la atención del rey Urias. Más que nada por los acontecimientos de la oración y de la fe, más que nada, vemos que el rey Urias era un joven de 16 años, el que era a los 16 años y lo nombraron rey de Judá, todo el pueblo lo nombró rey de Judá, porque era un joven, se puede decir que cumplía los requisitos, era un joven muy noble, muy recto, y era muy, ahora sí, tenía visiones con Dios, era muy cercano a Dios, más que nada, oraba mucho, y yo venía su lealtad, se puede decir, que era un joven recto, noble, apegado a Dios, y muchas veces Dios ve también en uno como persona. Si uno le pide a Dios de corazón, pues a veces dice uno, yo le pido a Dios esto, y queremos que pues Dios nos conteste. Al segundo día o una semana, inclusive cuando nos acercamos a Dios pensamos que Dios nos va a cambiar de la noche a la mañana, pero no Dios está algo que es seguro. Entonces estamos viendo que este joven a los 16 años, Dios lo puso como rey, porque tenía todos los requisitos que Dios quiere, que nos acerquemos, lo vemos, y más que nada nos entreguemos a Él de corazón. Y más adelante vemos que
que tu mamá lo vio, ¿va? Tu mamá, tu papá también era rey antes que él, es que era en el lugar de tu papá, ¿va? Que vemos que Dios le dio 52 años de reinado de Judá. También podemos ver ahí los días, ¿va? Cómo Dios lo protegió, porque aún así él tuvo varios enfrentamientos. Él usaba de todo tipo de armas, ¿va? Para enfrentarse contra sus rivales. Pero todo esto Dios lo protegió y lo sacó adelante. Pero ya después de 52 años, vemos que ya fue mucho, ahora sí, el poderío de Josías, que ya se empezó a enaltecer. Entonces, muchas veces son cosas que no le agradan a Dios. Como cristianos, ¿verdad? De que muchas de las veces que se llama o nos hagamos más de la palabra de Dios que los demás, nos enaltezcamos, porque muchas de las veces, ya porque una persona tiene menos conocimiento, ya lo ves muy, ¿cómo le diré? Como si no supiera nada más, y es lo que Dios no quiere. Dios quiere humildad, más que nada con los cristianos. Entonces estamos viendo que yo primero estaba viendo el actual Josías, de que ya empezó a hacer, quería hacer ya las cosas por él mismo, al grado de que se enalteció, al grado que llegó él a una iglesia, donde era la casa de Dios, ahí que daban tiempo y todo eso, él se quiso pasar, siendo que ahí los que gobernaban eran los reyes, los sacerdotes, y él quiso ocupar el lugar de ellos, quiso ofrecer uno de los casos que puede decir, o quemar el incienso, cosas que no le permitieron los sacerdotes, porque a él no le correspondía. Él podía andar en la guerra, podía salir o hacer, pero fuera de la casa del Señor. Vemos ahí también como yo no estoy mirando todo esto, estaba viendo Josías, que al grado cuando Josías se metió a la casa del templo, va, la casa de oración, todos los sacerdotes, como algunos 80 sacerdotes fueron a decirle, no, aquí no te corresponde eso, le corresponde a los sacerdotes de la iglesia. Entonces, Josías ya bien molesto, arremetió contra ellos. Pero vemos en el momento que Josías quiso actuar, cómo Dios lo castigó en ese rato. En el momento que Josías quiso gritar y hacer las cosas, Dios lo castigó con una letra. En ese rato fue un castigo muy feo. No pudo hacer nada Josías, se quedó pasmado y asustado más que nada, ¿no? Porque sabía que ese castigo venía de Dios y él también sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vemos que por medio de esa letra Dios lo castigó y aún de castigo lo desterró de Judá, lo envió a un lugar donde está puro leproso. Vemos como Dios, aparte de darnos todo lo que le pedimos, ¿va? Si nos alejamos del camino de Dios, de lo personal, no puede pasar lo mismo, ¿va? Por eso Dios nos enseña, nos exhorta que debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes en la presencia de Dios. Porque por ese ejemplo de Josías, estamos viendo cómo Dios lo castigó y lo desterró. Aparte de que él en su tiempo hizo mucho dinero, tenía, inclusive barrió toda la ciudad donde él vivía. O sea, yo le dio dinero, fue mucha la influencia de él que todo el mundo lo conoció, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que tenía, vemos como Dios le quitó todo, lo castigó y lo desterró, ¿verdad? Porque fue tanta ahora sí, la jerarquía que quiso ya pasarse de límite, ¿verdad? Ya empezó, ahora sí, que es más que Dios, pero Dios lo castigó. Dios quiere que seamos humildes, ¿verdad? Entonces vemos cómo
De esa manera como Dios, aparte de que le pedimos, nos da las bendiciones, pues muchas de las veces nos da conocimiento de la palabra de Dios, pero muchas de las veces uno como conocedor se ve, inclusive se está viendo mucho en el país de pastores, ¿verdad? Que ya burlan de uno, o las iglesias que ya no las usan como templos de adoración, sino que ya como las usan como negocios, o comerciar por uno mismo, ¿va? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos, ¿va? Eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 21. Cuando vayan allá, te pueden decir un amén, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 21. Aquí podemos ver en el versículo 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Aquí vemos más lo que se está diciendo. Un hombre muy joven ocupó el lugar de su padre, ¿no? Pero lo pusieron a él porque sabía que era joven, muy noble, muy allegado a Dios, ¿verdad? Y en el 2 vemos que dice: Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. En el 3 podemos ver Abías lo educó su mamá. Dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Eloísas. Aquí vemos cómo a los 16 años empezó a reinar, ¿va? Y lo educó su mamá, que se llamaba Jecolías. En el versículo 4 podemos ver que Uzías hizo lo que era recto ante los ojos de Jehová. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Aquí vemos algo que decía que Uzías era un joven muy recto, hizo las cosas conforme a los ojos de Jehová, ¿verdad? En el versículo 5 podemos buscar, pues dice: se metió en busca de Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Estamos viendo aquí, ¿va?, que Uzías recibió la bendición de Dios y lo prosperó de gran manera. En el versículo 6 podemos ver: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jocmía y el muro de Adó, y edificó ciudades en Azar, en Adó, en la tierra de los filisteos. Y en el 7 podemos ver: Dios le ayudó contra los filisteos, en contra de los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los aramonitas. Con la ayuda de Dios sabemos que Uzías venció a sus enemigos, ¿verdad? Primeramente Uzías peleó contra sus enemigos y con la ayuda de Dios los venció. En el 8, y dieron a monitas presentes a Uzías, y se divulgó la fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho totalmente poderoso.
Aquí vemos cómo Usías viaja por el bosque. Usías se devolvió. Dice, a través de beneficios, honra y riquezas tuvo fama Usías en el 9. Y edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas los fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados así en las cereras, como las vegas y las viñas y a las labradas, así como los montes, como los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aquí vemos cómo obtuvo riquezas y de fama. Vamos al versículo 11. Tuvo Usías también un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Joel, escriba, y de Maas, el gobernador, y de Emanías, uno de los jefes del rey. Aquí vemos como tuvo colaboradores fieles, Usías. Todo el número de jefes de familia, valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 300.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Y Usías preparó todo el ejército: escudos, lanzas, yelmos, rosetas, arcos y ondas para tirar piedras. Vemos cómo estaba bien preparado y armado Usías. Su fama se divulgó hasta muy lejos y fue ayudado maravillosamente por Dios. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí vemos cómo se extendió su fama del rey Usías. Él se estaba bien armado y poderoso, y ya todo el mundo lo conocía. Usías se enalteció y se rebeló contra Dios. En el 16 empezamos ya a ver, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí vemos cómo ya se fue enaltecerse, después de tener mucho poder. Hizo muchas riquezas también, o sea, tenía todo, pero ya después de tener todo fue cuando ya se le sopló el ego, como decimos, se enalteció y se quiso revelar contra Dios. En el 17 vemos por medio de la resistencia de los sacerdotes, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová y varones valientes. Aquí vemos, como le dije, cuando él quiso quemar el incienso, no se lo permitieron. Todos los sacerdotes se armaron de valor y tuvieron que entrar 80, dice, para poder controlarlo y hablar con él. En el versículo 18 dice, y se pusieron contra él rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo.
Sal del santuario, porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová. Aquí podemos ver algo que, como le dije en un principio, ya Osías quería, ahora sí, ocupar el lugar. Y a pesar de ello, los sacerdotes todavía pues le explicaron que él no podía ocupar ese lugar, no puede ser lo que le correspondía a los sacerdotes. En el 18 dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no será para gloria delante de Jehová Dios. Aquí vemos que fue castigado con lepra, como le decía, cuando Dios vio que ya Usías empezaba a quererse rebelar, a hacer cosas que no le correspondían, como Dios lo reprendió en ese rato, le mandó una lepra, que hasta los días se quedó sorprendido, porque él estaba acostumbrado a hacer lo que quería, era muy poderoso, decía todo, puede más que todo, pero todos sabemos que así como Dios nos da, también nos puede quitar, porque todo lo que tenemos es de Él, no tenemos nada, todo lo que es prestado. En el 19 podemos ver, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar, ¿verdad? Como vemos que en ese rato Dios lo castigó por querer ocupar un lugar que no le correspondía, por querer hacer lo que los sacerdotes hacían. Vemos que como Dios obró en ese rato, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Vamos al versículo 21. Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir presuntamente de aquel lugar, apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Verdad? Duro lo que le pasó. Y así el rey Usías fue de pronto hacia el día de su muerte y habitó de pronto en una casa apartada, por lo cual fue destruido en la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernada por el pueblo de la tierra de Judá. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver un joven pues él le dio todo, hasta lo nombraron rey en Judá, y aparte de eso pues él tuvo reinado 52 años, fue algo de tiempo. En todo ese tiempo, cuando ya se destruyó ahora sí, la fama se puede decir, quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Y de esa manera Dios lo reprendió hasta destruirlo completamente de la ciudad de Judá.
dice un resumen, una parte más de lo que vimos de Uzías, todo lo que pudimos ver y aprender del rey Uzías. Aquí lo que podemos ver del rey Uzías, ¿verdad? Podemos ver que Uzías hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Es una, ¿verdad? Por eso fue que Dios, el Señor, lo nombró rey, porque estaba haciendo lo correcto y era el hombre. En el versículo 5 también, del mismo del 26, del 1 al 21, podemos ver cómo recibió la bendición de Dios, porque él era un joven perseverante y tenía visiones de Dios y fue preparado, ¿verdad? Aquí podemos ver que él tenía visiones con Dios y vemos cómo Dios lo preparó, ¿verdad?, para todo lo que iba a hacer, para todo lo que Dios le dio la oportunidad de hacer, lo que hacíamos ver. En el 6 y 7 podemos ver, con la ayuda de Dios venció a sus enemigos. Fue con la ayuda de Dios, ¿verdad?, porque Dios es el que estaba logrando en él. Y porque tenía fe lo que estaba haciendo, más que nada, ¿verdad? Porque sin fe no hubiera podido hacerlo. Podemos ver en el 11, 12 y 13, en los versículos, Uzías tuvo un ejército de colaboradores fieles, valientes, eran 2.600 y 7.500 guerreros poderosos, ¿verdad? Y en el versículo 15 vemos donde la fama de Uzías se extendió a muchas ciudades y fue con la ayuda de Dios, a veces más que nada, porque sin ayuda de Dios no podemos hacer nada. Y aquí podemos ver en el inicio de Uzías, en el versículo 3, Uzías era un joven muy recto ante los ojos de Jehová. Nuevamente, por eso fue que Dios lo nombró rey de Judá y le dio la oportunidad de ser un guerrero de mucha fama y reconocido más que nada. Y Uzías sabemos que fue educado por el profeta Zacarías también. En el 5, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que tenía 16 años, y lo pusieron como rey en ese lugar. Vemos como el mismo pueblo va de Judá, lo eligió a él, porque Dios le puso en su corazón que lo eligiera a él. Eso fue en el inicio de Uzías. Uzías, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su mamá era Jecolías de Jerusalén. Él era recto ante los ojos de Jehová, persistió. Bueno, ya vimos cómo Dios, ahora sí, después de que completó vida, ¿verdad? Porque era un hombre muy generoso y recto ante los ojos de Dios. También me permití ahora le comenté al hermano también de otro personaje, ¿verdad? Que es Asa, no sé si lo recuerden. Porque primero le pregunté por el rey Uzías, dice, permíteme un ratito, que veo que estaba viendo el otro de rey Asa, que vienen siendo similares, ¿verdad? Pero el rey Asa, si pueden abrir las Sagradas Escrituras en 2 Corintios, capítulo 14, del 1 al 11.
Este sí lo voy a decir abreviado para no pasar mucho. Crónicas. Sí, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 al 11. Bueno, sí lo voy a leer porque sí, me gusta leer, me llamó la atención, porque sí, nos trae un mensaje muy interesante. Dice el reinado de Asa. Durmió Asa con sus padres, y fue deportado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días estuvo sosiego en el país por 10 años. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí vemos que viene siendo similares, pero de diferentes cosas que hicieron. Dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares, el culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y las destruyó, los símbolos de acera, destruyó y los símbolos de acera. Aquí vemos de qué manera hizo lo bueno, Asa. Dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué era lo bueno y lo recto? Que quitara los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, que es lo más correcto también en lo personal que debemos de hacer, porque todos sabemos que Dios es espíritu y le debemos de adorar el espíritu, porque muchos acostumbran a tener una casa o una virgen o un altarcito para adorar a Dios, pero no debe de ser así. Por eso dice que Asa hizo lo bueno, destruyó todo lo que no le agradaba a Dios. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Vemos cómo iba a poner por obra los mandamientos de Dios, la cosa que no hacía, porque ellos se hallaban por un altar y pues se puede indicar que ellos tenían sus dioses o sus creencias, ¿verdad? Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo en el alto y las imágenes, y estuvo en el reino en paz bajo su reinado. Aquí vemos aquí como que todo así mismo, todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes. Vemos que no nomás era un lugar, era una costumbre que tenían. De esa manera vemos como dijo bien las cosas. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Vemos cómo Asa edificó su propia ciudad y hubo una paz en ellos, porque Dios dio todo lo que estaba haciendo Asa, se le dio paz en su corazón. En el 7 vemos, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de sus muros, cerquemos las de muros con torres, puertas y barras,
ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz en todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Como vemos que ellos empezaron a edificar sus propios lugares donde vivían más y fueron prosperados por Dios nuestro Señor. Se apartaron de todo lo rico que había más, las ciudades que adoraban, pues dioses paganos, se puede decir, de estatuas, de todo, ¿verdad? Pero también, de esta manera vemos cómo Dios está recompensando a Asa por todo lo que estaba haciendo. Casi similar a Osías. A Osías el otro rey, ¿verdad? Un guerrero le dio todo. La única diferencia es que Osías se enalteció y aquí Asa era el líder, ¿verdad? Porque estaba haciendo también la voluntad de Dios, que era retirar todo lo que le estaba confesando después de Dios. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000 de Judá, 300,000 y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y estaban y empezaban arcos y todos hombres diestros. Vemos que también Judá era guerrero Asa. Asa tenía su ejército que traían escudos de todos, estaban bien armados. Pero también vemos aquí la contraparte de que había otro grupo que salió contra ellos, Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Vemos que todavía ese ejército lo superaban con las armas, con todo lo que llevaban. Pero aquí vemos también como entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Salta junto a Maresa. Pero antes de irse a la guerra, a combatir, aquí vemos cómo Asa aclamó a Dios. Antes de irse, sabía que era el único que podía sacarlo. Y porque sabemos que fue mucha la fe de Asa que antes de salir de la guerra se puso en manos de Dios. Por eso a veces dicen, cuando sales de tu casa, ponte en manos de Dios, porque muchas veces no sabemos que vamos a regresar. ¿Va? Y la clásica de que todos salimos, ahorita vengo, voy a Madero, pero no tenemos la costumbre de ponernos en manos de Dios. O decir, si Dios quiere, va, porque no sabemos si vamos a regresar. En el versículo 11 vemos que clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda. Como vemos que Asa estaba recordando de Dios, que no había a diferencia para Dios. Alguna en dar ayuda, al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Vemos como primeramente, antes de salir a la guerra, se puso en manos de Dios, también tuvo más que nada que iba a salir avante, porque Dios le estaba ayudando. Y dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el 12 vemos, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Aquí vemos como ya Dios ya estaba respondiendo, Dios los escuchó, y Dios mismo los destruyó. Y Dios escuchó la petición y la oración de ellos, porque le pidieron de todo corazón. Señor, tú no ves que pobre enemigo se puede ir.
ni guerrero para tanto más chico, para ti todos somos iguales. Pero Dios estaba escuchando la oración de Asa, y vemos cómo Dios contestó. Y Jehová deshizo a los etíopes, estamos viendo delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Cómo salieron corriendo, a pesar de que era un ejército que superaba en armas al ejército de Asa. Pero la única diferencia es que ese ejército de etíope no tenía Dios, porque no se combinaba nada. Y Asa, bueno, hasta aquí. Pero aquí vemos cómo Dios le contestó a Asa antes de salir de la guerra, ¿verdad? Nomás voy a hacer un pequeño resumen nada de lo que vimos. Aquí podemos ver 5 cosas, ¿verdad? De Asa. La primera fue cuando Asa clamó al Señor pidiendo socorro. Antes de ir a la guerra, ¿verdad? Porque sabía que era un ejército poderoso, y lo superaban en armas y todo. La segunda dice, Asa oró a Jehová, que era su Dios personal, antes de salir a la guerra. Por eso te digo, antes de salir nosotros de nuestros hogares, de viaje o algún lugar, ¿verdad? Primeramente no sabemos que vamos a regresar. Tenemos que poner en las manos de Dios, así como Asa. La tercera, su súplica a Jehová fue determinada. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, contra nuestros enemigos. Aquí vemos cómo Dios le suplicó a Dios al Señor que le ayudara con sus enemigos, porque sabía que era un ejército poderoso, iba bien armado. La cuatro. Oró con confianza, porque en él se apoyó. Vemos que este Asa no era un ejército muy poderoso, pero sí se puso en manos de Dios y se apoyó en él, y Dios escuchó su súplica. Y hizo que salieran los etíopes corriendo, huyeron. Y la quinta, vemos cómo Asa tuvo respuesta completa de Dios. Lo podemos ver de 12 a 15, ahí nos da la respuesta, donde dijo que salieran corriendo los etíopes. Hermanos, en esta hora, pues el mensaje va que preparé a Dios que espero va que haya llegado a sus corazones, y por medio de este mensaje pues nos ayuda mucho, va a perdonar también, ponernos en oración, pedirle a Dios por todas nuestras necesidades, por todo, más antes que nada, al salir, ¿va? Porque ahorita las cosas son difíciles, tantas cosas que están pasando que a veces que ya te da miedo, ¿va? Pero es importante siempre encomendarnos a Dios. Si tienen